El lugar donde nos encontramos ahora es la zona de matorral y de bosque esclerófilo. Ya es un término quizás un poco difícil de pronunciar, pero es como el bosque característico que tenemos acá en la zona centro. Esclerófilo significa hoja pura, y eso se da porque las especies que están presentes en este lugar tienen en la superficie una cutícula cerosa, ya por eso se dice hoja pura, y eso también es una adaptación justamente al periodo como estival, a todos los meses de sequía que tienen estas plantas. Para conservar la humedad. Solamente sobreviven con el agua lluvia de invierno. Entonces se adaptaron y se generó esta cutícula, ¿cierto?, en la superficie de la hojita para evitar la pérdida del agua por evapotranspiración, ¿ya? Al igual que las personas que nosotros sudamos cuando hace mucho calor, las plantas lo hacen a través de como de esos poros que hay en las hojas. Y esta cutícula lo que hace es retener y mantener el agua al interior de la planta por un periodo mucho más largo, ¿ya? Así pueden resistir 7 meses, en el fondo, que son todos los meses de verano, sin agua en el suelo, ¿ya? Aquí particularmente estamos con el boldo, que es una especie súper conocida, pocas personas saben que es una especie nativa, ¿ya? Tiene sus hojitas duras, tiene sus hojitas muy rugosas también, que es una forma de identificarlo, y además es aromático. Entonces si nosotros lo frotamos, ¿cierto?, y vamos a sentir como el aroma muy intenso del boldo. Es una especie medicinal, sirve para dolores estomacales y se consume como infusión, ¿ya? Algunas hojitas en agua tibia. Bueno, seguimos en la zona del matorral esclerófilo y estoy aquí en la presencia de un mayu, ¿ya? Sophora macrocarpa, su nombre científico. Este es su familiar directo del toromiro, ¿ya? Algo súper extraño. Toromiro, que vivía en Isla de Pascua a miles de kilómetros con un océano que nos separa, tiene un familiar directo, ¿ya?, que es el mayu. Esta es una especie típica de este lugar, tiene una floración amarilla, acá ya pasó la floración y vemos sus frutos, que es una pequeña legumbre, ¿ya? Es de la familia de las leguminosas en el fondo. Encontramos aquí sus semillas y la gracia de esta especie es que su floración es invernal, ¿ya? De hecho, por eso ya tenemos los frutos bastante secos en el fondo, ya pasaron su periodo de maduración. Florece en invierno y lo entretenido es que esto coincide con la migración del picaflor chico del sur. Entonces se alimenta durante el invierno de esto y además ayuda a la polinización, por supuesto, del lugar. Así que es una especie súper interesante para incorporar, para tener flores en invierno, y también en ese sentido los invito a que vengan en distintas temporadas, porque cada temporada del parque es distinta. Bueno, aquí arriba encontramos el espino, especie súper común aquí en la zona centro, es propia justamente del bosque espinoso. Es una especie bien ornamental, da una sombra súper tenue y tiene este fruto que seguramente muchos lo han visto, ¿ya? La floración del espino es de color amarillo y es súper aromática, ¿ya? Y si se dan cuenta, si se voy a sacar una pequeña hojita de aquí. A ver si lo alcanzo, ¿ya? Esta pequeña hojita es muy entretenido porque hay una división hasta obtener hojas sumamente pequeñas, ¿ya? Esas características también tienen relación con zonas secas, en el fondo es una adaptación de las especies en reducir su superficie de la hoja para evitar la pérdida del agua, ¿ya? Por supuesto que el espino tiene muchas espinas muy comunes en cada una de sus ramitas. La encontramos normalmente en las zonas planas, ¿ya? Y el fruto, antiguamente con esto se hacía café o una especie de café porque tiene en el fondo cualidades estimulantes igual que el café. Seguimos ahora con el algarrobo chileno, ¿ya? También una especie propia de la zona centro del bosque espinoso. Es una especie que hoy se encuentra en categoría de conservación. Características propias de esto también, hojas pequeñas, al igual que el espino, reducen el tamaño de la hoja para evitar la pérdida del agua, y por supuesto en este caso las espinas son sumamente notorias. Ahí, para que las puedas ver, son inmensas espinas, bien peligrosas también. Lo que tengo aquí yo en mis manos son los frutos del algarrobo, popularmente conocidos como quirinca.
Este también es un fruto comestible. Si dan cuenta, es como una especie de legumbre porque pertenece a la misma familia, y yo al abrir esto voy a encontrar sus semillas y alrededor de eso es sumamente dulce. Con esto en la antigüedad se producía harina, ¿ya? Gracias a, en el fondo, a través de una forma que es como una especie de mortero, ¿ya? Y que es lo que vamos a conocer, que se llama piedra tacita. Bueno, estamos aquí frente a una piedra tacita, ¿ya? Esto es una pieza arqueológica justamente, y se llama piedra tacita porque tiene estos pequeños orificios en estos lugares, ¿ya? Esa es una huella que quedó desde hace varios años atrás, cuando los pueblos originarios consumían distintos alimentos del sector, obviamente, entre esos el algarrobo, por ejemplo, y con esto básicamente lo que se hacía era ponerlos acá y con otra piedra en las manos moler, ¿cierto? Es una especie de, dije, de mortero, ¿ya? Pero de hace cientos de años acá. Esto es local, se trajo de un lugar cercano para poder ser exhibido aquí a todas las personas, y como le digo, es una pieza arqueológica de alto valor. Pero... Lo que tenemos acá en el piso es un reloj de sol, ¿cierto? En esta temporada lo podemos observar cómo funciona en el fondo. Se puede distinguir los puntos cardinales, ¿cierto? Norte, sur, este y oeste, y acá hay distintas fechas. Entonces yo me voy a parar en la fecha más cercana a la actual, que es más o menos acá, ¿ya? Y la sombra que se proyecta, obviamente gracias a la luz del sol, es la que funciona como puntero de reloj, ¿ya? Son como a las 4:30. Aproximadamente las 4 de la tarde. 4:30, en parece. esta época puede que esté desfasado porque en Chile tenemos este cambio de horario. Sí, ahí que la sombra proyectada casi a las 4:30 y un cuarto para las 5. Exacto. Entonces es como más o menos una hora de desfase que tiene, quizá un poco más. Obviamente no es exacto como los relojes, pero la lógica tiene que ver con eso. Cuando el sol sale desde el este, mi sombra va a proyectar acá primero las horas del amanecer, y en la medida que el sol avanza, la sombra empieza, ¿cierto?, a moverse hasta la hora de la tarde.